Hay dos mecanismos con respecto al accidente cerebrovascular o ACV, como se lo conoce normalmente. Y compartimos mucho, esto es una especialidad más que nada en la que los neurólogos tienen su especialidad justamente en sí, y los cardiólogos últimamente estamos incursionando un poco en el manejo también con los pacientes con ACV. Más que nada los pacientes que nosotros le decimos con ACV isquémico. Los mecanismos en los cuales se puede producir los tipos de ACV son dos básicamente, y que son sencillos de entender. Uno es cuando se ocluye una arteria a nivel cerebral, eso es lo que se conoce habitualmente como ACV de origen isquémico, y el otro mecanismo en el cual la arteria en realidad en vez de ocluirse por dentro, sino que se rompe, eso se llama ACV hemorrágico, ¿sí? Las arterias, que son las que se encargan de llevar las arterias de sangre del corazón y se encargan de llevar la sangre hacia el cerebro, del lado derecho, la carótida derecha, la carótida izquierda, y dentro se van como ramificando dentro del cerebro y se van haciendo cada vez más finitas. Cada arteria a su vez lleva a una parte del cerebro a un flujo de sangre, y justamente, como dije, el ACV isquémico, cuando se ocluye una de las arterias, de acuerdo a si es derecho, la afectación es del lado contralateral, ¿sí? Es por la cuestión anatómica que tenemos todos. Cuando se ocluye a nivel del lado derecho, la afectación es del lado izquierdo. Y cuando ocurre del lado izquierdo, obviamente la afectación es contralateral y aparece la afectación del lado derecho. Esto generalmente es muy importante saberlo para entender muchas veces por qué una afectación derecha se produce del otro lado, del lado izquierdo en sí. El diagnóstico de esto es inicialmente a través de una tomografía. El paciente, generalmente la forma de que se manifiesta este tipo de enfermedad es muchas veces con pérdida de fuerza de una parte del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo. Siempre es la mitad del cuerpo hacia un lado y la mitad del cuerpo hacia el otro. El paciente por ahí no puede hablar correctamente o entiende lo que tiene que decir, pero cuando uno le hace la pregunta y no lo puede expresar correctamente, eso se llama afasia. Hay afasias de expresión, pues cuando el paciente quiere hablar, o sea que entiende lo que es la pregunta pero no lo puede expresar correctamente, y afasias de comprensión, donde el paciente no entiende directamente qué es lo que se le dice. Eso porque lamentablemente se afecta el flujo de una parte del cerebro y el paciente no puede expresarse correctamente. Otra cosa que tienen obviamente es la pérdida de fuerza, caída del labio del lado que afecte, pérdida de la fuerza a nivel del miembro superior derecho o pérdida de fuerza en el miembro inferior de ese mismo lado, ¿sí? Lamentablemente es una enfermedad que es la principal causa de discapacidad en Argentina. Después vienen otras causas, pero realmente es la primera causa de discapacidad en Argentina. Y se considera actualmente que es la cuarta causa de muerte a nivel global. Vos me decías algo recién interesante antes que arranquemos la charla, el hecho de que sí, se considera que se produce una ACV cada 4 minutos. La tasa de mortalidad de esta enfermedad es muy cercana incluso a la que tenemos actualmente en COVID, que son 30.000 personas por año o más. Y que hemos visto que este tipo de eventos cerebrovasculares se están produciendo cada vez en personas más jóvenes. Más que nada porque los factores de riesgo se comparten mucho con la que es la enfermedad cardiovascular, que hemos visto últimamente, es la gran epidemia que tenemos de obesidad en Argentina, vinculado al consumo de tabaco, al elevado nivel de colesterol, al sedentarismo que viene asociado a la obesidad, como dije, el hecho de no hacer ejercicio, al mal cuidado de lo que es la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial también es otro factor de riesgo. El tabaquismo, creo que ya lo dije, pero es un factor también muy importante que predispone a que el paciente sufra un evento cerebrovascular. Y también, por eso que también los cardiólogos nos hemos metido mucho en este tema, hay un tipo de arritmia, de paso aprovecho de hablar de este tema, que es la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia que tiene también como manifestación un accidente cerebrovascular, porque cuando ocurre este tipo de arritmias, este tipo de arritmia es la arritmia más frecuente, y cuanto más años tiene un paciente, más probabilidad de desarrollar esta arritmia pueden llegar a ocurrir. O sea, las personas que tienen, cuanto más años tienen, más probabilidad tienen de tener este tipo de arritmia.
Es una arritmia en el ámbito de la cardiología que es muy común y que muchas veces requiere el tratamiento de fármacos anticoagulantes y que evitan, porque este tipo de arritmia genera que dentro del corazón se formen coágulos. Se forman coágulos dentro del corazón y estos coágulos pueden migrar fuera del corazón e impactar en algún órgano. Esto se impacta, por ejemplo, a nivel de una pierna, produce que el paciente por ahí termina con una amputación. Y si el coágulo migra a través de las arterias del cuello y llega hasta el cerebro, puede producir un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Es clave el chequeo, ¿no? Digamos, como para hacer controles. Ni hablar, el chequeo es algo predominante, es algo importantísimo en la prevención de esto. O sea, disminuir los factores de riesgo con la consulta temprana es lo más importante. Y cuando el paciente sienta alguno de estos síntomas que yo les decía, disminución de la fuerza, muchas veces está asociado también a hipertensión, tienen cefalea muy intensa, o algo ven distinto en que no pueden agarrar algo porque están perdiendo la fuerza o no pueden expresarse correctamente, lo más importante es la consulta temprana, porque el accidente cerebrovascular o el ACV tiene un tratamiento específico. Lamentablemente en Argentina todavía no se usan unidades de ACV que se dan más que nada en las grandes ciudades o en los grandes centros. Tienen unidades preparadas para recibir este tipo de pacientes y darle tratamiento específico. Pero también en nuestro hospital, también tenemos la forma de tratarlo. Pero bueno, pasa que tenemos una limitante, que todavía nos falta una pata de todo esto, que es el tomógrafo. Porque el diagnóstico se hace por tomografía, porque justamente, como dije, el 80% de los pacientes tienen ACV isquémico, un 20% o menos por ahí puede llegar a tener ACV hemorrágico, y si tienen ACV hemorrágico no se le puede hacer este tipo de tratamiento, requiere un tratamiento más posiblemente quirúrgico. Pero hay medicación, tenemos incluso, lamentablemente, tenemos la medicación para poder pasarle a un paciente que se puede romper este coágulo que se forma dentro del cerebro, pero lamentablemente no tenemos la herramienta diagnóstica para poder tratarlo. Pero bueno, ya la vamos a tener, estamos en plan justamente de tenerlo, que sería muy importante y que le va a cambiar la calidad de vida a las personas y le va a cambiar la sobrevida también en largo tiempo, ¿sí? Así que bueno, siempre hay que buscarle el lado positivo de esto, que creemos que estamos encaminados también para lograr en el futuro dar una mejor respuesta a la gente ante este problema. Bueno, la detección precoz, vos decías, es clave estar atentos a estos síntomas, pero antes de llegar a eso, digamos, uno tendría que ordenarse, y vos lo mencionabas, en cuanto al modo de vida de uno, ¿no? Alimentación, actividad física, digamos, eso va a ayudar para todo, no solamente para prevenir un ACV. Exactamente, sí, como dije, es mejor prevenir que curar. Creo que un estilo de vida más saludable es lo que tenemos que buscar siempre, y tratar de siempre, como lo dije, controlarse la presión regularmente, o sea, hacer los chequeos con el médico, por supuesto, pero estar siempre atentos a nivel de presión arterial, evitar el consumo de sal, ser cuidadoso con los alimentos que uno ingiere, ingerir más frutas, más verduras, no tanta carne, no digo no comer un asado, pero sí tratar de restringirlo un poco más, y cuando comamos, comer con menos cantidad de sal, hacer actividad física. Tenemos un lugar hermoso en el que vivimos nosotros, es hermoso este lugar, uno debería aprovechar, salir a andar en bicicleta, salir a caminar, que pueda correr, hacer algo, porque siempre, como hemos dicho, como siempre digo a los pacientes, no importa lo que hagas incluso de actividad física, no importa si es 1 kilómetro, si son 3 kilómetros, no importa eso, lo importante es que te muevas, es mejor moverse, hacer algo a no hacer nada. Y bueno, como dije, bueno, la alimentación, la hipertensión, cuidar el consumo de sal, controlarse la presión arterial, el chequeo con el médico y bueno, una correcta alimentación. Y los pacientes diabéticos, no lo mencioné, que es algo importante, es importantísimo a nivel de glucemia, porque ser diabético también es un factor de riesgo también muy importante para tener enfermedad cerebrovascular. Y el tabaquismo. Por más que se ha disminuido en cierta forma el consumo de tabaco en Argentina, todavía sigue siendo un gran problema, y lamentablemente la asociación de factores es como cuando uno compra números de la lotería. Cuanto más números compras, más probabilidad tenés de ganarte el premio. Lamentablemente el premio acá no es algo bueno. Cuanto más riesgo, cuanto más factores de riesgo juntás, más probabilidad tenés.
Aprovecho, recién mencionabas el tema que están trabajando para la incorporación de un tomógrafo, ¿no? Que es uno de los objetivos. Aprovecho para preguntarte, bueno, estamos escuchando ruido de fondo, se está trabajando en lo que es la construcción de la terapia intensiva, en la cual, bueno, acá lo decía el otro día el intendente, hay una inversión importante por parte de un privado que colabora con el hospital municipal, pero a su vez también, bueno, hay toda una cantidad de equipamiento que el otro día fuimos testigos de la entrega del mismo. Exactamente, estamos muy entusiasmados, el doctor Barca como secretario de Salud y de la gente del municipio estamos muy entusiasmados y muy contentos. El equipo que recibimos el otro día, realmente yo lo vi, yo vengo de un hospital de alta complejidad y la verdad que me sorprendió y el equipo es realmente que hemos recibido de región sanitaria, es realmente muy bueno. Y tener esto que se está construyendo en este momento es algo que me entusiasma muchísimo como médico y haciendo yo medicina crítica como hacía hasta hace pocos meses, antes de venir a vivir a Torkins, es algo que me gusta y que el hospital esté y que desde el municipio y desde la región sanitaria y de la misma Secretaría de Salud y la dirección, que estemos todos trabajando para que el hospital mejore y darle una mejor respuesta a la gente es algo que realmente me gusta muchísimo. Bueno, a ver, hablaba el intendente y decía que tal vez para ya diciembre, los primeros días de diciembre, estaría terminada la obra. Sí, los muchachos empezaron a trabajar este fin de semana, el sábado pasado, y ya están poniendo los perfiles. Y bueno, no sé cuánto, teoría está proyectado ese tiempo, esperemos que se pueda cumplir el tiempo que nos prometieron, pero bueno, estamos ansiosos para poner todo el equipamiento que ya tenemos listo para la terapia. Bueno, y eso va a lograr lo que ustedes tanto añoran, que es cuando llegan a un hospital, como en tu caso que llegas acá, después de haber trabajado en un hospital con alta complejidad, es lograr esa autonomía, ¿no? Exactamente. Frustra mucho como médico el hecho de no poder darle la respuesta al paciente que realmente necesita y angustia mucho, más que nada estos tiempos de pandemia en el cual la tasa de ocupación que tiene nuestro principal zona de derivación, que es el hospital, que es Bahía Blanca, que están saturados, nos angustia mucho, no solamente a mí, sino a mis compañeros, que yo lo veo todos los días y que trabajamos juntos. Lo que angustia no puede darle la respuesta a un paciente y tener que estar incluso tomando en cuenta el tiempo que uno pierde desde que llega el paciente, que tiene que buscar un centro de derivación, el traslado mismo desde el hospital hasta Bahía Blanca. Es mucho tiempo que algunas veces pierde con un paciente, que cuando uno quizás en el futuro eso no suceda y podamos dar una respuesta a los vecinos de Torkins. Bueno, aprovecho también para preguntarte, bueno, si bien hace unos meses que estás aquí en Torkins, has visto también las remodelaciones y ampliaciones, más allá de la terapia intermedia que se ha construido y ahora la terapia intensiva que se está construyendo. ¿Cómo ves en general el hospital en cuanto a servicio y ampliaciones y mejoras que se han logrado? El recurso más importante que tiene este hospital es el recurso humano. Los compañeros que he tenido, que he encontrado acá en el hospital, es un grupo humano que es excelente. Son personas muy comprometidas con el trabajo, con los pacientes, están todo el tiempo pendientes de sus pacientes. Creo que es el recurso más importante que tenemos en nuestro hospital. Los enfermeros también, creo que todos estamos tratando de empujar este carro cuesta arriba, porque en una pandemia no es fácil manejar, no nos resulta a nadie fácil manejar un hospital. Y fue una decisión que yo también tuve que tomar, decidirme justamente a agarrar este cargo en esta situación. Pero insisto, el mejor recurso que tenemos es el recurso humano. Lo edilicio va a mejorar, yo creo que estamos en vías de mejorarlo, va a mejorar muchísimo el hospital, va a cambiar la fisonomía del hospital, va a cambiar todo lo que es la metodología, en el caso que nos llegue el tomógrafo y podamos dar una respuesta a la gente de otro tipo. Nos va a ser más independientes, más autónomos como hospital, y es la respuesta que necesita la gente. El municipio sigue creciendo, la cantidad de gente que sigue viniendo a vivir acá sigue en aumento, y hay que dar una respuesta en salud de calidad a las personas. Digo, ¿hay gente internada en el sector COVID? Sí, hasta ahora hoy teníamos solamente 2 pacientes internados en el área COVID. Son 2 personas mayores del hogar Adela Frisa, y están compensados, pero todavía cursando su enfermedad. Diego, te queremos agradecer como siempre la predisposición y bueno, obviamente vamos a seguir en contacto porque bueno, este escenario nos obliga a estar en contacto permanente con ustedes, así que muchas gracias por el tiempo. No, a ustedes gracias por la invitación.